poder nos ha guardado, ha restablecido nuestras relaciones familiares, situaciones que a veces por las cosas cotidianas de la vida, por los afanes del mundo, no nos habíamos dado cuenta. El Señor en ese tiempo de cuarentena, en ese tiempo de encierro, ha sido un llamado a cada uno de sus hijos delante de su presencia, a buscar su rostro, a buscar más de Él, a levantar altares dentro de nuestras casas, porque justamente de eso se trata este taller. Cómo el poder de la oración, de la intercesión, puede mover la mano poderosa a nuestro favor. Me viene a la memoria un verso que está en el libro de Nehemías. Si podrían abrir sus Biblias, por favor. Nehemías, capítulo 1, verso 3. Ahí lo tenemos en pantalla, en el cual dice: y me dijeron el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté, lloré, hice duelo por algunos días, ayuné, oré delante del Dios de los cielos. Esto se remonta al pueblo de Israel, que habiendo sido sacado con la mano poderosa de Dios de la esclavitud de Egipto, han andado por el desierto durante cuántos años, pero el Señor les ha sostenido con su gracia y con su amor. Durante el día, columnas de nubes cubrían el sol para que ellos pudiesen caminar sin cansarse. Durante la noche, columnas de fuego se levantaron para alumbrar en la oscuridad a sus hijos. Hacía caer maná del cielo para que ellos no padecieran de hambre. Su mano poderosa, cuando tenían sed, hacía brotar agua de la roca, saciando la sed de su pueblo. Es lo mismo que ha estado pasando con nosotros. El Señor nos ama tanto que ha estado perdonando todas nuestras transgresiones, y hasta aquí Él nos ha sostenido. Si hoy estamos aquí presentes en esta red, en este congreso, tratando este tema de la oración en los tiempos de hoy, es porque estamos vivos, porque Él nos ha cubierto. Su gracia hasta el día de hoy, con un propósito divino, ha guardado nuestras vidas. Tenemos un propósito en este tiempo que los pueblos se están uniendo por medio de las redes. Todos los que estamos aquí presentes en esta tarde, el Señor tiene un plan, tiene un propósito con nuestras vidas. Estos tiempos presentes del coronavirus, aún trayendo muerte, aún trayendo escasez, pero hemos visto la mano poderosa de Dios. Durante este tiempo de cuarentena, el Señor nos ha unido, el Señor nos ha hablado, el Señor ha restaurado nuestras relaciones familiares, nuestra condición de pecado. Él ha sacudido nuestras vidas, llamándonos delante de su presencia. Pero ese mover de su espíritu solamente ha sido posible porque así como en el tiempo de Nehemías, en cada casa, en cada familia, el Señor ha levantado un Nehemías que orando, intercediendo, primero por su familia, restaurando primero su familia, y posteriormente usando el teléfono, usando las redes, usando los WhatsApp, hemos empezado a llamar a nuestros hermanos, a orar por ellos, a clamar, a interceder. Se ha unido el pueblo de Dios. El Señor, antes del coronavirus, nosotros éramos limitados. Solamente nos dedicábamos a nuestras iglesias, al entorno de los lugares donde vivimos. Pero el Señor ha roto toda muralla, toda barrera, ha traspasado naciones, países,
ha traspasado continentes. Tan es así que ahora su palabra está llegando a ti en este momento. Porque aquí en este momento hay países, naciones de diferentes denominaciones que nos hemos hecho una sola familia por la sangre del Cordero. Nos ha unido el Señor. Él ha usado este tiempo del coronavirus para poder unir al pueblo de Dios. Amén. Este es el tiempo de los nuevos inicios. Tenemos un verso, por favor, que me lo podrían poner. Marcos 1:15. Y hasta que pueda salir en la pantalla, nosotros podemos ir buscando en nuestras Biblias Marcos 1:15. Y la palabra de Dios nos habla claro en este verso. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Hermanos, nuestra victoria empieza con la relación que nosotros tenemos con nuestro Padre Celestial. Aquí, como estamos leyendo su palabra, que el tiempo ya se está acercando. El Señor nos manda a arrepentirnos. El Señor nos manda a creer en el Evangelio. Y no solamente en creer, sino que quiere usar nuestras vidas para poder ser esas antorchas que encienden el fuego del Espíritu Santo, llevando su palabra a los alrededores de nuestras casas, a los alrededores de nuestra comunidad, traspasando fronteras, usando las redes para predicar su palabra. Es tiempo que nosotros nos levantemos de la mano del Señor, orando, intercediendo, clamando por el pueblo de Dios. Los gigantes, amados hermanos, son los miedos que el enemigo quiere sembrar en nuestra mente. Pero el enemigo está vencido en el nombre de Cristo Jesús, porque Jesús ha vencido en la cruz del Calvario. Tenemos que vencer nuestras limitaciones. La palabra de Dios es vida. En la palabra de Dios hay victoria. El Señor está moviendo su mano poderosa para levantar altares de adoración en nuestras casas y en nuestras naciones. Levantar intercesores en todos los lugares del mundo, porque la oración, la intercesión une el mundo natural con el mundo espiritual, intercediendo ante el trono de Dios para que Él intervenga en los asuntos de la tierra. Yo ayer, cuando estaba mirando un video de la nación de Argentina, algo maravilloso pude. El Espíritu Santo me quebrantó mirando esas cataratas, porque yo podía ver la nación de Argentina, así como esas aguas vivas, fuertes, poderosas que descendían de esas cataratas. En este tiempo, el Señor va a avivar a sus hijos para que prediquen su palabra. Y así como esas aguas de las cataratas, la palabra viva, eficaz del Señor va a regar todo el territorio de Argentina. No solo el territorio de Argentina, va a regar el mundo entero. La palabra va a romper cadenas. La palabra va a hacer caer murallas. La intercesión, ponernos en el lugar de nuestros hermanos. Hay victoria en el nombre de Jesús. Estamos hablando en este taller que la oración de los tiempos de hoy no puede ser igual a los tiempos de antes. Estos son tiempos diferentes, donde el enemigo se ha levantado con fuerza, pero nosotros nos agarramos del Señor. El Señor nos ha dado armas para poder luchar contra el enemigo. Hay un verso que les invito a abrir sus Biblias y tenemos una imagen en 2 de Corintios 10, el verso 4 al 5. La palabra de Dios nos habla. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas, dice la palabra, en Dios para la destrucción de fortalezas,
esas fortalezas que se han levantado, perturbando, adormeciendo al pueblo de Dios, esas fortalezas que es una mentira creada por Satanás, porque ninguna fortaleza va a prevalecer ante el poder de Dios. Y continúa hablando la palabra, que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Hermanos, si permanecemos en obediencia, si permanecemos en santidad, estemos seguros de que la mano de Dios se va a mover a nuestro favor. Es tiempo de levantar grupos de intercesores, de orar así como Nehemías, con llantos, con gemidos indecibles, haciendo oración, haciendo vigilia por el pueblo de Dios. Le pido por favor que me ponga la última imagen. La unidad en el espíritu mueve la mano de Dios. Las estrategias que nosotros podemos utilizar como sus hijos nos van a conllevar a la victoria. Dios está obrando sobrenaturalmente en los tiempos presentes por medio de la oración. El Espíritu Santo me trae a recordar en este momento el libro de Hechos, en el cual el pueblo de Dios dice su palabra. Estaba todos unidos, orando juntos, unánimes. Y dice que descendió un fuego de lo alto, un viento recio, y empezaron a hablar en lenguas. El Espíritu Santo tomó control de ese lugar y más de 3,000 se convirtieron a Cristo. Y eso no quedó allí. De ese lugar donde esas personas han sido tocadas por el Espíritu Santo, han salido a diferentes lugares. La palabra de Dios se ha esparcido. Se levantaron nuevas iglesias. Es así como ahora el Señor, en ese tiempo, en esta oración que ya no es igual a las de antes. Estábamos en un modo pasivo. Ahora nos levantamos en el nombre del Señor, orando, intercediendo, así como en la época de los Hechos, así como Nehemías, llevando su palabra para que se levanten nuevas iglesias, que su palabra pueda llegar a los confines de la tierra. Dios estará obrando sobrenaturalmente si nosotros hacemos oraciones de intercesión, oraciones de clamor por nuestros hermanos de nuestro país y del mundo. Y aquí, como podemos ver en esta imagen del PowerPoint, lo podemos leer, que es tiempo de despertar, es tiempo de unirnos, de dejar que el Espíritu Santo vivifique nuestras vidas y levantar ministerios de intercesión que levanten un vallado de protección, altares de oración, hasta formar un manto de protección que cubra toda la tierra. La palabra de Dios nos manda en estos tiempos a poder usar como hijos de Dios la armadura correcta. Él nos ha dado armadura para poder contrarrestar los dardos del enemigo. Amén. Amén. Buenas noches. Bueno, perdón, allá es buenas tardes. Y como yo estoy en España, es buenas noches. Buenas tardes, amada familia. Soy Jessie Galvez. Y para mí es de gran privilegio, un gran honor servir a esta nación, sobre todo servirle a Dios. Como bien decía mi hermana, que es un tiempo diferente. Realmente es primera vez como historia la que estamos pasando el problema de la pandemia, el COVID-19, el coronavirus. Y para esto la palabra nos trae sobre el arrepentimiento. Primero quiero descifrar sobre la armadura de Dios. Nosotros tenemos que hablar siempre sobre la armadura de Dios porque es tan importante la armadura de Dios. Y eso está en el libro de Efesios
el capítulo 6, versículos 12 al 18. Por favor, quisiera que me acompañen. La palabra dice así: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes, ceñidos vuestros lomos a la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu Santo, orando en todo tiempo con toda súplica. Cuán importante es el cinturón de la verdad. Y el Señor lo menciona como primero. ¿Por qué? Porque es el que menciona del mismo modo que cada cristiano tenemos que tener bien ceñido este cinturón, porque es el cinturón de la verdad. Cuando estamos colocados el cinturón de la verdad firmemente ceñidos, estamos realmente preparados a la verdad que nos va a ayudar, a la verdad que vamos a tener un camino seguro, a la verdad de tener la firmeza y la libertad. Fíjense lo que dice Pablo en 1 de Pedro 1:13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Dios ha tenido que tener la sabiduría de lo más alto para que nosotros podamos entender cuán importante es la vestidura de la armadura de Dios. Es muy importante. Muchas veces nosotros no le damos la prioridad de ponernos la vestidura, pero esta nos ayuda muchísimo. Y vamos a seguir desglosando como segundo punto la coraza de justicia. Así que la coraza de justicia protege el corazón, protege los pulmones y todo aquello que funciona vitalmente y están contenidos en la región del tórax. O sea, ¿qué hace? La justicia también protege al ser humano. La justicia de Dios protege nuestra vida espiritual. Y el apóstol Pablo hace una comparación con los enemigos del cristiano, y que está en 2 de Corintios 10, 3 al 5, y dice así la palabra: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos de toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo a todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Cuán importante es tener la coraza de justicia, porque cubre todo nuestro tórax, cubre todos nuestros pulmones, cubre nuestros costados, el derecho y el izquierdo. ¿Y esto para qué nos sirve? Para andar en obediencia a Cristo. Y continuamos con el calzado del Evangelio de la Paz, que este es el tercer punto que Dios nos habla en la armadura de Dios en el libro de Efesios. Nuestro enemigo Satanás siempre va a querer que nosotros resbalemos, siempre, por alguna manera. Ustedes saben que Satanás viene a la iglesia, viene al Hijo de Dios a tentar, a atacar, pero no al mundo. ¿Por qué les digo eso? Porque la iglesia tiene una vestidura blanca. La iglesia tiene un vestido blanco, un vestido fino, es un vestido lino designado en la santidad, en el amor ágape que Dios tiene. Entonces el Señor nos mira con esa vestidura blanca, y por eso dice sin mancha, sin arruga. Pero en el mundo la gente que no conoce a Dios tiene su vestidura sucia, tiene su vestidura negra, no se le nota la mancha, si ha pecado, sigue pecando, no se le nota. Pero en el cristiano sí, porque cualquier cosita que nosotros hayamos hecho, hayamos pecado, nuestra vestidura se mancha y tiene una mancha, y somos delatados por el pecado que tenemos. Y por eso tenemos que revestirnos conforme
la palabra. Y dice el calzado del evangelio. Nuestro enemigo siempre va a aprovechar a ponernos trampa. Pero dice la palabra del Señor que entendamos que la armadura de Dios son piezas bien importantes. Y quiero leerles en Isaías 52:7, como dice la palabra: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas de bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Cuán importante es cuando nosotros nos calzamos las sandalias del apresto del evangelio, cuando estamos calzadas con las sandalias de la paz del apresto del evangelio, estamos siendo protegidas, estamos siendo necesitadas del Señor y estamos avanzando con seguridad las huellas de Jesucristo. Y así mismo tenemos la fe con que podemos nosotros apagar todo dardo del enemigo. Pero también ese escudo de la fe es depositar nuestra confianza en Dios, como Pablo lo enumera, las armas espirituales. Y él hace hincapié en la fe, diciendo que por sobre todo necesitamos tomar el escudo de la fe. La fe hace posible agradar a Dios. La fe nos permite vencer. Y como dice en Romanos 12:21, no seas vencido de lo malo, sino vence el bien en el mal. Y el Señor siempre está recalcando todo esto, la importancia de la armadura de Dios. Viene el yelmo de la salvación y este es la quinta parte que nosotros tenemos que colocarnos. Y Pablo hace mención del yelmo de la salvación como un quinto componente de la armadura de Dios. El yelmo de la salvación es la protección de nuestra visión. Es el casco que también protege los ojos del soldado, es lo que permite mantener en esa visión física, así como nos permite tener la visión física, también nos permite tener la visión espiritual, nos permite estar fijados nuestros ojos en el autor y consumador de la fe. Y como referencia les hablo de Isaías 59:17. El Redentor se viste también de la armadura. O sea, Jesucristo también se viste de la armadura. Pablo afirma que si no estamos con la armadura, no tenemos la salvación, no tenemos la dádiva, no tenemos el don. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? No es algo que podemos ganarlo, sino adquirirlo por nuestro propio esfuerzo. La salvación es la meta final de un cristiano. Es indispensable que usemos la armadura de Dios. Es indispensable que alcancemos la salvación. Como bien decía la pastora Daisy, es tiempo de predicar, es tiempo de hablarle al Señor, es tiempo. Ya no podemos quedarnos callados, ya no estamos en el tiempo de antes. Antes podíamos estar callados, antes podíamos estar dentro de la iglesia. Hoy Dios nos ha dado medios para poder hablar del Señor, para poder testificar. Y si se dan cuenta ustedes, vino el confinamiento y automáticamente vino el Zoom, vino el Duo, vino otro tipo de redes. ¿Y quién las ha hecho? Solamente Dios. Porque no quiere Él que la iglesia se calle. No, la iglesia no puede callarse, la iglesia tiene que pararse. La iglesia en este tiempo tiene que pararse, tiene que estar en la intercesión, en la oración intercesora, tiene que estar en esa oración firme, en esa oración que contesta, en esa oración amplificada, en esa oración determinada, siendo perseverantes, porque necesitamos ser perseverantes en Cristo. Y bueno, hablándoles también de la armadura, la espada del Espíritu Santo. Pablo la define, la espada del Espíritu Santo, en Hebreos 4:12, y dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos,
penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Fijémonos en la actitud que el salmista muestra cuando hablas de la palabra de Dios. En el Salmo 119, el versículo 101 dice: de todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Esta es la misma actitud que enfoca y que debemos tener hacia la palabra de Dios, que nos ayuda a convertirnos en verdaderos guerreros espirituales. La armadura de Dios sin la palabra es como no la tendríamos. Necesitamos la palabra de Dios, porque ¿cómo podríamos difundirla? ¿Cómo podríamos hablar de la salvación sin la palabra? Por eso les estábamos hablando. La oración en estos tiempos presentes. Entramos a este tiempo presente y entramos a Mateo 7, el versículo 7 y 8, donde dice: pedid y os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Jesús nos está enseñando acerca de pedir, acerca de buscar, acerca de llamar. Y muchas veces nosotros pedimos, pero pedimos mal. Pedimos conforme nuestro corazón, pedimos conforme nuestra voluntad, pedimos conforme nuestro razonamiento. Pero si nos damos cuenta, nunca pedimos conforme su voluntad, nunca. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido a tener la confianza en Él. Y su palabra dice en 1 de Juan 5:14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Bien claro nos está hablando que si nosotros pedimos conforme a la voluntad de Él, Él nos oye, Él sabe, Él conoce. La palabra nos está hablando claramente. También dice en su palabra, la mejor manera de conocer la voluntad de Dios es mediante la oración. Cuán importante es la oración. Y cuando leemos la palabra, también a través de la palabra podemos orar, decretando la palabra, apoderándonos de las promesas, apoderándonos de lo que nos dice Dios a través de su palabra. El Señor Jesús en un pasaje dice en Mateo 7:7, por tanto, para conocer a Dios demanda decisión y esfuerzo, pero Jesús nos asegura que este esfuerzo será premiado. Será premiado. Pidamos conocimiento, pidamos sabiduría, pidamos amor, pidamos comprensión, pidamos porque Él nos los va a dar. Cuando la palabra dice, buscad y hallaréis, esta es una promesa que vemos reflejada en la Biblia, en la vida de los hombres, en Abraham, en David, en Daniel. Podemos mencionar que eran hombres que buscaban a Dios, que sus necesidades eran suplidas de tal manera que hay muchos ejemplos en la palabra del Señor. Dice, Abraham era un hombre que buscaba la presencia de Dios, porque de otra manera no hubiese podido entender su llamado. Debido a su búsqueda fueron dadas las promesas a ser padre de multitudes, una línea directa que Jesucristo le había dado. Además, la Biblia nos dice que fue un hombre muy próspero económicamente, y apareció Jehová y Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar de Jehová. ¿Quién le había parecido? Luego se pasó de allí en un monte. O sea, Dios lo prosperó increíblemente. ¿Pero por qué? Porque Abraham buscó de Dios. Abraham buscó la presencia de Dios. Abraham buscó en oración. Toda la confianza en Jesucristo. Y lo mismo pasa con este varón, con David, que era el rey de Israel.
David era una persona, en la Biblia lo describe, era un hombre conforme al corazón de Dios y que en muy temprana edad buscó la presencia, pero buscó en oración. De igual manera que Abraham, David halló el favor de Dios, aún siendo ungido como rey de Israel delante de los hermanos, en quien se dio la promesa de que su descendencia tenía un reinado eterno. Fíjense ustedes cuán hermoso es los ejemplos que tenemos en la Biblia para poder orar y no desanimarnos, porque es hermoso el buscar a Dios en oración. Y también les hablo de otro varón que es un ejemplo, que a mí me gusta bastante y que en este tiempo lo estamos leyendo, porque los tiempos finales. Y dice Daniel, el profeta Daniel es otro ejemplo de una búsqueda de Dios con todo momento, su fidelidad, su palabra, que nunca se apartó del Señor, aunque le prohibían que ore, aunque el rey no quería que ore, aunque se confabularon para que él no ore, aunque él estaba en un cuarto encerrado y estaba prohibido orar, él mismo buscaba, porque el espíritu de Daniel necesitaba estar en el espíritu con Jesucristo. O sea, hermoso ejemplo, cuán importante es nuestra oración. Y cuando la palabra nos habla de llamar, Dios se abrirá, es la única manera por la que llamamos por ese medio de la oración. Aquel que no tiene claro quién es Jesucristo, está perdido. Debes saber quién es Jesucristo, porque es la única puerta a Dios. Es la única que se puede entrar por Jesucristo al Padre, al trono de Dios, al trono de la gracia. Como dice su palabra, acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia por el oportuno socorro. Y tenemos en la variedad tipos de oraciones. En Primera de Crónicas, la oración de Jabes, que era una oración de fe. Era una oración que detenía su característica. Su carácter de Jabes era la fe. Como le decía al Señor, oh, si me dieras bendición. Jabes oraba para que Dios ensanchara su territorio. Jabes oraba y le rogaba a Dios si su mano estuviera con él y me libraras del mal, a la cuarta parte de la oración de Jabes. O sea, hermosa oración. A mí me ha llamado mucho la atención, a pesar que muchas veces la hemos leído, pero cuando la estaba armando, me llamó y me quebrantó mucho, porque qué hermosa es oración que dice, para que Dios ensanchara su territorio. O sea, él tiene un corazón grande. Él hablaba de que quería alcanzar a más gente. Yo creo que tú y yo tendríamos que tener ese ejemplo, ensanchar nuestro territorio, predicar, evangelizar, porque este es el tiempo. Y tenemos los medios de comunicación. Aunque estemos confinadas, yo les cuento que España, Madrid, nuevamente estamos en un confinamiento a partir de las 0 horas de hoy. Pero no nos está preocupando, la iglesia no se va a preocupar, porque tenemos muchos medios para compartir. Tenemos las casas, y aún habiendo casas, si la iglesia no ha estado cerrada, pero las casas se han aumentado de gente. Y Dios es fiel, aunque nos digan que en las casas solamente tienen que haber 6 personas, pero con todo tenemos el Zoom, tenemos el dúo, tenemos muchas cosas. Así que, amada familia, tenemos que levantarnos. La llave que abre todas las puertas es la oración. La llave que abre todas las puertas es la oración. Como dice el salmista en el capítulo 65 y 4:5, dice, bienaventurado el que tú escogieres y atrajeras a ti para que habiten tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa y de tu santo templo. Con tremendas cosas nos responderás. Tú en tu justicia, oh Dios, nuestra salvación. La oración es el único medio
el lenguaje universal para comunicarnos con nuestro Creador. La oración es elevar un ardiente clamor a Dios por alguna cosa específica, juntamente con el cual vendrán muchos dones, muchos talentos. Seremos portadores de algo grande, una vida fortalecida en Cristo, esa quietud, ese descanso que solamente Dios puede dar, esa paz que solamente Dios puede dar, a pesar de las circunstancias tan adversas, a pesar de las necesidades. Pero si tú estás orando, Dios está contigo, Dios está contigo. Oraremos verdaderamente. Cuando oramos, la fuente de toda renovación y restauración es el rechazar todo pecado, rechazar a la tibieza, rechazar a todo compromiso que tienes con el enemigo. Una promesa es hermosa cuando tú siembras un germen en la tierra, en una vida. Dios la compara una vida con un árbol. Yo la comparo una vida con una planta. Si realmente todos los días tú cuidas esa planta con tu oración y la regas con tu oración, con la palabra, esa planta va a dar fruto. Y es lo mismo en la vida. Si tú hablas, si tú evangelizas, esa vida va a crecer, esa vida va a tener fruto y esa vida va a agarrar la palabra de Dios, esa vida se va a agarrar de la presencia del Señor. La oración contestada es la que credibilidad con la credención de nuestra relación como representantes de esta tierra. Como representantes de esta tierra, si nosotros representamos aquí, les doy un ejemplo, a España, y si yo quiero que el gobierno sea cambiado, mi credibilidad está en Cristo. Y mi oración tiene que ser específica. Si oro específicamente, Dios me responde. Dios me responde. La oración es la que libera el gran poder de la fe. La oración en todo nos ayuda, es como un manantial a través del cual el Padre Celestial alimenta a sus escogidos y nos ayuda a todos en bien. Hay tipos diferentes de oraciones que las estoy pasando porque es mucho y por el tiempo que no tenemos. La oración de fe, la sanidad de este tiempo, la soberanía de Dios, la oración que trasciende, es una oración que Dios ayuda. Hay un ejemplo que le pongo, que la oración de Luis Graf. Este varón por mucho tiempo estaba orando y el Señor permitió que se vaya al África para llevar un avivamiento, porque él tenía un avivamiento, tenía un deseo, tenía una sed, tenía lo sobrenatural ahí adentro. Y Dios usó a este varón en el África. Y hoy por hoy, miles de personas se han convertido. Y es noticia en África. O sea, la oración llegó tan lejos, porque por la influencia de un varón, porque ese varón agarró la palabra de Dios, porque ese varón tocó la presencia de Dios. Y ese varón es Luis Graf. Verdaderos hombres de Dios están en este tiempo de misioneros. Verdaderas mujeres de Dios están en este tiempo regadas en las misiones. La oración abarca al hombre entero. La santidad en su totalidad. Dios no requiere la unidad de un hombre. Dios juega con nuestras vidas. Pero también, ¿qué hace? El Trino, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, necesitan hombres y mujeres agarrados de Él, necesitados de Él. Y este es el tiempo. Vendrán más dificultades, pero la iglesia tiene que pararse. La iglesia tiene que pararse en una oración intercesora, como dice la palabra en Hebreos 3:5. Y Moisés, a la verdad, fue fiel sobre toda su casa y como siervo, pero testificó que se había de decir sacrificio de nuestras propias vidas. Moisés, a la verdad, se sacrificó
con su propia vida. Y tú y yo tenemos que estar dispuestos a eso. Dios es fiel cuando tú te pones en oración, cuando tú dispones la oración. La importancia de la oración intercesora es tan hermosa y estamos en Nehemías 1:4. Cuando oí palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y lloré delante de Dios y de los cielos. La reacción de Nehemías ante las noticias de Jerusalén y su pueblo era la reacción inmediata de Nehemías, fue extrema. Él se sintió mal, pero inmediatamente la fuerza del Señor lo ha hecho sentir y comenzó a llorar, un lloro de duelo. Hizo duelo por algunos días. Dios estaba con Nehemías. Dios sabía ese aspecto, esa situación, pero ¿qué hizo Dios? Dios lo sacó. Dios comenzó a hacer la gran obra en Nehemías. Y hoy por hoy hay un ejemplo, la construcción de la iglesia. Nehemías tuvo que hacer, Nehemías tuvo la necesidad de estar con él. Nehemías puso la unidad en el espíritu. Nehemías movió la mano de Dios. Nehemías utilizó estrategias que llevaban a la victoria. Tú y yo tenemos que lo mismo hacer. Dios obrando sobrenatural en tiempos presentes por medio de la oración. Es un tiempo de despertar, de unirnos, de dejar que el Espíritu Santo vivifique nuestras vidas, levantando vallados de protección altamente en la oración. Dios hace cosas diferentes. Y para terminar, yo quiero hablarles un poco del vino nuevo, que está en Mateo 9:17. Y dice, ni nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y se derrama el vino, los odres se pierden. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha hecho vino nuevo y rompe los odres viejos que no ceden ante la energía liberada de una fermentación del vino. Yo le doy gracias al Señor por este tiempo, porque es un tiempo precioso, tiempo hermoso. Para terminar, había puesto un video